es mucho menos escalable, ¿sí? Y, entre comillas, podríamos decir que tiene sentido común porque es más lógica. Em, Así que bueno, es un poco más sensible a el ruido en los datos, ¿sí? Y todo lo contrario lo tenemos en lo que es la inteligencia artificial subsimbólica, básicamente el aprendizaje automático. Por ende, estamos en un escenario donde las dos son bastante complementarias, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿existe algo que combine, o sea, los dos tipos de inteligencia artificial? Bueno, es lo que se llama inteligencia artificial híbrida, ¿sí? Que combina la inteligencia artificial simbólica, ¿sí? Que venimos hablando, basada en reglas y lógica, y la subsimbólica, que bueno, que tiene otras ventajas, como veníamos hablando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de inteligencia artificial híbrida es, por ejemplo, en la traducción automática, se puede utilizar la parte de redes neuronales para traducir las frases teniendo en cuenta su contexto y luego podemos utilizar la parte de inteligencia artificial simbólica para aplicar reglas de gramática y lingüística para asegurarnos de que no se cometan determinados errores, ¿sí? Como una forma de control. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser en el diagnóstico en salud, es utilizar redes neuronales para lo que es analizar imágenes. Así que eso difícilmente la inteligencia artificial simbólica lo puede hacer. Y luego hacer el diagnóstico final en base a reglas que sean mucho más interpretables. Otro ejemplo puede ser lo que es los vehículos autónomos. ¿Sí? Pueden procesar. Sí, Omar. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta, es decir, acá asumimos que IA simbólica la puedo relacionar automáticamente con los sistemas expertos, o o el Claro, sistema experto es un subconjunto de la o sea, simbólica, es un subconjunto, pero es el más, por lejos, el más popular, representativo. o el más desarrollado, sí, 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 sí. O sea, podemos Bueno, casi usarlo de, de sinónimos, ¿no? Entonces, como acá estamos hablando como de sistemas que están acoplados, un sistema experto con otros elementos de aprendizaje automático, un modelo de aprendizaje perfecto. automático, ¿no? Gracias. Entonces, por ejemplo, en el caso de vehículos autónomos, lo mismo, para procesar imágenes y detectar, o sea, elementos del tráfico, no vamos a usar la simbólica, sino la subsimbólica, ¿no? Y para tomar decisiones en base a ciertas reglas que de ninguna manera, o sea, nos podemos correr, vamos a utilizar un esquema más simbólico, ¿no? Elementos similares a un sistema experto, ¿no? Eh, y bueno, para realizar esto hay diferentes metodologías. No es la idea cubrir esto en el curso porque nos vamos muy por las ramas, pero para que tengan una idea, ¿sí? Lo que se llama el método acoplado, ¿sí? Donde básicamente están los dos por separado, ¿sí? La inteligencia subsimbólica y la simbólica como en tándem, ¿no? O sea, uno luego del otro, ¿sí? En serie. Hay enfoques más integrados, ¿sí? Donde se combinan los métodos y luego enfoques donde la parte subsimbólica aprende en base a la parte simbólica, ¿no? Esto va a ser un poco más, ya desde ya, mucho más complejo y se va de lo que es el curso. Pero bueno, era un poco para que tengan un pantallazo y el que tenga la inquietud pueda ir y buscar sobre cómo se relaciona todo lo que vamos a estar viendo en el curso, o lo que ya venimos viendo en el curso, con sistemas bien modernos, ¿sí? Y por ende, o sea, no tomar, si bien durante lo que vamos a ver más adelante, eh, vamos a estar hablando de sistemas dentro de todo viejos, ¿sí? La arquitectura y los métodos
tienen, o sea, aplicabilidad hoy en día en este tipo de productos de inteligencia artificial híbrida. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, si no, un poco seguimos. Era un poco para retomar algunas dudas que quedaron de la clase anterior. Entonces, bueno, un poco entrando más de lleno en lo que son sistemas expertos, ¿sí? Que van a ser los sistemas que van a hacer uso de las formas de representar el conocimiento que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Vamos a definir qué es un sistema experto, ¿no? Y vamos a tomar la definición de Edward Feigenbaum, que fue como uno de los padres de otra vez me olvidé de grabar la clase. Ah, bien, ahí vamos. Eh, Recording in progress. Entonces, vamos a definir un sistema experto como un sistema o sea, computacional inteligente que usa conocimiento y procedimientos de inferencia para resolver problemas que normalmente requieren la experiencia humana. ¿Sí? Entonces, toma, o sea, lo que es la experiencia humana y bueno, nosotros vamos a decir que es también de expertos. La parte de experto es como en contraposición a esperar tener un conocimiento amplio, no, es bien focalizado, ¿no? Y bueno, Feigenbaum fue el creador de dos de los sistemas de expertos más populares en sus comienzos. Y bueno, vamos a tocar el ejemplo de Dendral, ¿sí? Desarrollado en el año 65 en la Universidad de Stanford, que básicamente, o sea, lo que hacía es a partir de un espectro de masas, ¿sí? Que es el fruto de o sea, una prueba instrumental química, ¿sí? Eh, podía sugerir la estructura química de un compuesto, ¿sí? Eh, Esto se hace básicamente en base a un montón de reglas de expertos en química, de si este pico suma tal proporción de otros picos y, bueno, un montón de conocimiento empírico. eh, Eso se sistematiza en un sistema experto que ni más ni menos es capaz de proponer una estructura química, ¿sí? Entonces, eso marcó como un gran hito, ¿sí? En el comienzo de los sistemas expertos, ¿sí? Y luego otro de los sistemas expertos más populares en los 80 fue XCON, que fue un sistema experto eh, que básicamente lo que hacía era configurar el hardware de o sea, un sistema informático en base a el pedido de los clientes, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacía era ahorrar a los ingenieros electrónicos tiempo, ¿sí? De diseño, ¿sí? De forma tal de poder customizar mucho más un producto, ¿no? Y bueno, estiman que para ese entonces la empresa ahorraba 40 millones de dólares, que en ese entonces era mucho más de lo que son ahora, eh, y fue como de una forma o sea, lo más exitoso en materia de sistemas expertos, ¿sí? Luego, a partir de de fines de los 80, como charlábamos en la primera clase, los sistemas expertos un poco cayeron en popularidad, pero bueno, como veníamos hablando previamente, los métodos siguen vigentes en otro tipo de productos de la inteligencia artificial híbrida, ¿no? Entonces, bueno, pasando a lo que son los elementos de un sistema experto, y acá vamos a empezar a hablar tomando como modelo el sistema experto, un sistema experto basado en reglas, así que es las reglas, las siglas RBS del inglés, ¿sí? Lo elemental de un sistema experto es la base de conocimiento, que puede estar estructurada de cualquiera de las formas que comentamos en la clase anterior, y el motor de inferencia, que básicamente es la parte que
entre comillas, piensa, ¿sí? La parte inteligente del sistema, ¿sí? En el caso de un sistema experto basado en reglas, va a tener lógicamente las reglas, ¿sí? Va a tener hechos generales, ¿sí? Hechos que van a aplicar en cualquier contexto y para cualquier consulta del usuario. Y luego va a haber una base de preguntas, ¿sí? Que el sistema le va a hacer al usuario. Y en base a esas preguntas y bueno, y la interacción entre los hechos generales y reglas, se van a generar una serie de hechos específicos del caso, ¿sí? Específicos de la consulta que haga el usuario, ¿no? Eh, Idealmente el sistema experto debiera tener una interfaz de usuario para que o sea, si no tuviese interfaz de usuario, solamente sería utilizable por aquellos que sean capaces de programarlo. eh, Idealmente también debiera tener un editor de la base de conocimiento, de forma tal que uno pueda agregar hechos, reglas o preguntas sin tener que saber programar la base de conocimiento misma, ¿no? Eh, o sea, que el usuario sea capaz de agregar conocimiento. Y por otro lado, muy importante también, el sistema de explicaciones, ¿no? Que el sistema experto sea capaz de explicar, entre comillas, qué es lo que pensó, ¿sí? ¿Por qué llega a su conclusión? Bueno, todos estos elementos vamos a comentarlos en el transcurso de la clase. Y básicamente, eh, ¿qué es lo que es un shell? Es todo lo que no es la base de conocimiento, ¿no? Eh, es muy interesante porque todo el shell, ¿sí? Todos estos elementos, es reutilizable para muchos otros contextos, ¿sí? La base de conocimiento va a ser bien específica de un dominio, ¿sí? Va a ser una base de conocimiento de diagnóstico o de asesoramiento financiero, de toma de decisiones legales, puede tener o sea, es muy dominio específica. El shell es todo lo contrario, es algo que yo puedo utilizar para dominios muy diversos. Ahora sí, como comentamos en la clase anterior, ¿sí? Cómo se estructura la base de conocimiento va a estar determinado, ¿sí? En qué motor de inferencia vamos a tener, ¿sí? Entonces, esto, lo que vengo diciendo, no significa que cualquier base de conocimiento trabajo con cualquier shell, ¿sí? Pero lo interesante es que tengo componentes muy importantes del sistema experto que son reutilizables. Y eso lo vamos a charlar un poco más en detalle en la próxima clase. Bueno, avanzando un poco repasando, ya que vamos a hablar de los sistemas expertos basados en regla, vamos a repasar lo que es la representación con reglas, ¿no? Entonces, como habíamos charlado en la clase anterior, las reglas están estructuradas, ¿sí? Con un formato de sí, entonces, ¿no? En inglés es if, then. Entonces tenemos la expresión condicional conclusión, ¿sí? Si se cumple tal condición, entonces llegamos a tal conclusión, perdón. Y la expresión condicional acción. Si se cumple tal condición, entonces se dispara determinada acción, ¿no? Entonces, bueno, este formato es equivalente a las implicaciones proposicionales o de lógica de primer orden, ¿sí? Que vimos también en la clase anterior. Y un ejemplo médico vendría a ser, si un paciente tiene alto determinado parámetro bioquímico y tiene una mutación en determinado gen, entonces se concluye tal diagnóstico, ¿no? Se llega a una conclusión.
Entonces, este es el formato con el cual vamos a trabajar en todas las reglas de los sistemas expertos que vamos a comentar esta clase, ¿no? Bueno, hay algunos sinónimos de lo que nosotros en la clase vamos a mencionar como condición o conclusión, ¿sí? La condición puede ser premisa, antecedente, eh, y la conclusión, acción, resultado, consecuencia. Bueno, hay varios sinónimos, pero nosotros vamos a usar condición y conclusión. Entonces, hasta acá estamos, ¿no? ¿Una duda? Bueno. Vamos a empezar con retomar lo que es base de conocimientos, ¿no? Entonces, como ya charlábamos, almacena la experiencia y conocimiento que el sistema puede y queremos que utilice, ¿sí? También se llama memoria de producción, ¿sí? Y, insisto, se desarrolla de una forma específica para un dominio en concreto, ¿no? Y es independiente del shell del sistema experto, ¿sí? Eh, es independiente, pero está condicionado, como veníamos hablando, ¿sí? Cómo está estructurada la base de conocimiento va a condicionar cómo, o sea, tiene que funcionar el motor de inferencia, ¿no? Eh, bueno. Entonces, ¿qué componentes tiene? Volviendo, eh, la base de reglas, ¿sí? Que es lo que veníamos charlando, eh, la base de hechos o memoria a largo plazo, ¿sí? Que esto puede estar conectado, por ejemplo, con una base de datos, ¿sí? Que son los hechos que no cambian entre consulta y consulta del sistema. Luego tenemos una base de preguntas, ¿sí? Que puede estar programada, que va a alimentar los hechos específicos del caso, ¿sí? Básicamente que necesita el sistema en función de la consulta que se le hace. Eh, y luego los casos específicos, los hechos específicos del caso, como venimos hablando, son las respuestas a las preguntas y van a ser también las conclusiones intermedias de la aplicación de los hechos generales, los hechos específicos de caso, con las reglas de producción. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso en la clase, ¿no? Entonces, la base de reglas en la mayoría de los sistemas no está estructurada, ¿sí? No tiene un orden, eh, pero no es repetitiva, ¿sí? No hay dos reglas que digan lo mismo, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema, puede tener de cientos a miles de reglas. Como veníamos hablando, puede tener un formato de if and then, ¿sí? Básicamente, si tengo más de una condición que se tiene que cumplir para una conclusión, y la base de reglas también va a tener reglas con el formato utilizando el OR, ¿sí? Que si tomamos como ejemplo es si A o B o C, entonces D es equivalente a tener tres reglas por separado, ¿sí? Con distintas condiciones. Básicamente es lo que ustedes conocerán como booleanos. Entonces, bueno, lógicamente cada base de reglas va a tener una sintaxis distinta. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos tener que si, por ejemplo, hijo de, que es ya una relación, ¿sí? Entre dos variables predefinida en la base de reglas, entonces otro tipo de relación, ¿sí? Eh, Lógicamente, la base de reglas va a tener una sintaxis dependiendo de el lenguaje con la cual se construya, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los hechos generales, ¿no? Que es un conjunto también, nuevamente, mayoritariamente desordenado, ¿sí? Eh, sí, que le asigna valores a proposiciones o
declaración de predicados, básicamente valores a variables. eh, bueno, obviamente tiene que tener la misma sintaxis que las reglas para que luego sean combinables por el motor de inferencia. ¿Sí? Entonces, para comparar, ¿no? Cómo representamos una regla, como veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Eh, vamos a tener una regla que es independiente del caso en particular. O no necesariamente va a estar relacionado con un caso en particular. En cambio, los hechos sí van a definir casos particulares, ¿no? Entonces, en este caso, decimos que, por ejemplo, Steve es hijo de Joe, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Son hechos concretos, ¿sí? Datos que va a utilizar el sistema. Luego, bueno, la base de preguntas va a tener preguntas que pueden tener diferentes tipos de formatos, sí o no, verdadero o falso, multiple choice, depende del sistema, cómo está diseñado, ¿sí? Entonces, nuevamente, la forma de la pregunta va a seguir la misma sintaxis que las reglas y los hechos, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a pasar a comentar cómo funciona el motor de inferencia, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos bien? Bien, profe. Por ahora no, profe. Bien. Eh, Capaz que, bueno, es un poco reiterativo, pero la idea es que para que quede claro e hilvanado. Entonces, habíamos comentado que un sistema experto tiene dos elementos esenciales, que es la base de conocimiento y el motor de inferencia, que es la parte que piensa, ¿sí? Y va a estar dentro del shell. Entonces, es el que va a aplicar las reglas sobre los hechos, ¿sí? Entonces, lo vamos a poder utilizar para llegar a una hipótesis o una solución, una conclusión, refinar nuevas hipótesis, y va a también ser capaz de resolver conflictos entre hipótesis. Y bueno, nuevamente, es el enlace entre reglas y hechos, ¿sí? Va a generar nuevos hechos. Con esos nuevos hechos va a interactuar con las reglas y así sucesivamente, como vamos a ver más adelante. Em, Dependiendo del sistema experto, va a aplicar diferentes tipos o formas de inferencia. Lo que ya habíamos comentado en la clase anterior, que es el encadenamiento hacia adelante, es una forma de aplicar las reglas, ¿sí? Que se basa en los datos, parte de los datos, de los hechos, ¿sí? Entonces, básicamente, un ejemplo es o sea, de una consulta que podemos resolver con un encadenamiento hacia adelante es qué enfermedades podría tener un paciente con fiebre y dolor de cabeza. Entonces los hechos son que hay fiebre y dolor de cabeza. Entonces queremos llegar a un diagnóstico en base a eso, ¿sí? Entonces vamos a partir de ahí, vamos a aplicar todas las reglas que tenga el sistema que relacionen fiebre y dolor de cabeza y el sistema podrá o no llegar a una conclusión. En cambio, lo contrario es el encadenamiento hacia atrás, ¿sí? Backward chaining en inglés, que basa en objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso concreto es al revés, ¿no? Tiene neumonía, por ejemplo, el paciente, y bueno, el sistema nos va a poder decir qué síntomas tiene que tener el paciente para que nosotros sepamos si tiene neumonía o no, ¿no? Va a ser el camino inverso, va a arrancar desde, entre comillas, el final, ¿sí? De lo que es, por ejemplo, una regla, ¿sí? Si lo tomamos solamente como una regla, el que es el caso más sencillo, va a arrancar con la conclusión y después va a decir, bueno, va a probar si
las condiciones, va a ir viendo si las condiciones que prueban esa regla son verdaderas o no. Sí, Omar. Perdón, este encadenamiento hacia atrás podría ser, digamos, la parte para demostrar cómo llegó a las conclusiones o no. Eh, no es explicativo de cómo funciona el encadenamiento hacia adelante. No sé si te referías a eso. Sí, No es la parte explicativa que ahora la vamos a comentar más adelante. Es, ah, eh, es un método para llegar a nuevas conclusiones, no para explicar. está ¿Mm? bien. Eh, que es útil para, como ahora vemos, para diferentes tipos de problemas. ¿Sí? Lógica, es como, normalmente es más útil, por ejemplo, para eh, asesorar, ¿no? Uno tiene por ejemplo, si tenemos un sistema experto que, bueno, condensa el conocimiento de un experto en detectar fraudes, ¿no? Con el backward chaining le vamos a preguntar, quizás, eh, ¿en qué casos podemos tener alguien que vaya a cometer fraude? Y va a ir para atrás, ¿sí? Nos va a decir qué es lo que tiene que cumplir alguien para que nosotros sospechemos fraude, ¿no? En el encadenamiento hacia adelante le vamos a ir con un caso particular, decir, bueno, esta persona tuvo esta actividad, ¿es fraude o no? ¿Sí? No sé si se entiende un Ah, poco. sí, Pero sí, son sí. dos formas de llegar a conclusiones, o sea, de generar conocimiento. En principio. Ok, Eh, bárbaro. bueno, entonces estas son, bueno, este cuadrito un poco resume, ¿sí? Lo que veníamos charlando, ¿sí? No aporta nada muy distinto a lo que veníamos charlando, nomás es un resumen. Eh, un poco el motor de inferencia va a trabajar con lo que es el ciclo en inglés es Match Resolve Act, que se puede traducir como coincidencia, resolución, acción, ¿sí? Entonces va a tener siempre una primera etapa de coincidencia de patrones, ¿sí? Que es básicamente, ahora lo vamos a charlar, ver qué hechos coinciden con qué reglas, ¿sí? Eh, Va a tener, bueno, esas coincidencias van a ir a una agenda, ¿no? Como decir, una agenda donde se anotan todas las reglas que hay que probar, ¿sí? Eh, Esas reglas pueden generar conflictos. El motor de inferencia necesita tener una forma de resolver esos conflictos y luego va a aplicar esas reglas. ¿Sí? Entonces, la activación de la consecuencia es esa aplicación de las reglas que va a generar o conclusiones o acciones. ¿Sí? Que una acción puede ser también una nueva pregunta, ¿no? Y todo este ciclo puede derivar en generar nuevos hechos específicos que aporten a un nuevo ciclo de coincidencia, resolución, acción, ¿no? Capaz queda un poco abstracto, pero ahora vamos a hablar paso por paso de cada uno de los pasos y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Em, entonces, la parte de coincidencia de patrones es la parte de búsqueda, ¿sí? Es básicamente un buscador, ¿sí? Que hace match entre hechos y reglas, ¿sí? Entonces, las diferentes reglas se activan, ¿sí? Se disparan según el tipo de inferencia o encadenamiento que estemos utilizando. Eh, entonces vamos a tener encadenamiento hacia adelante, ¿sí? Se comparan los antecedentes, básicamente los hechos, eh, con las reglas que tenemos en la base de hechos. A ver, ahí más está por ahí.
Luego tenemos, o sea, en el caso del encadenamiento hacia atrás, se comparan los consecuentes o las conclusiones de las reglas con la base de hechos, ¿sí? Y nuevamente y también con la base de reglas. Esto lo vamos a ver más en un ejemplo más en detalle, cómo funciona esto, ¿no? Eh, y bueno, esta lógicamente es una parte costosa para el sistema, ¿sí? O la parte que quizás más limita computacionalmente a estos sistemas o que los limitaba. Obviamente, hoy en día existe un hardware capaz de resolver lo que antes era un cuello de botella de este tipo de sistemas que luego fueron superados, ¿no? Eh, entonces, como comentaba en el esquema anterior, las reglas que coinciden se añaden a la agenda, ¿sí? Que es una lista priorizada de reglas, ¿sí? Que genera el motor de inferencia, ¿no? Seguimos hablando de todos del primer elemento del motor de inferencia, ¿no? Entonces, ahora, entre paréntesis, vamos a hablar de la vinculación de variables, ¿sí? Que es básicamente siempre que se activa el motor de inferencia, ¿sí? Eh, Nosotros habíamos visto que las reglas podían tener variables que no hacen referencia a un caso específico, a un hecho específico, ¿no? Eh, entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos sí, hijo de, el hijo y el padre, pero estamos hablando de hijo y padre genéricamente, o sea, de la variable. Entonces, padre e hijo es la regla, es el inverso, ¿no? Es una regla que te dice que, o sea, bueno, lo que entienden, ¿no? Si Juan es hijo de Pedro, ¿sí? Pedro es el hijo es el padre de Juan. En cambio, ¿sí? Tenemos los hechos, ¿sí? Que es básicamente una instanciación, ¿sí? De esas variables. Entonces, lo que vamos a ver es, por ejemplo, en el caso de encadenamiento hacia adelante, eh, la regla coincide con el hecho eh, cuando una variable toma valores particulares, ¿sí? Eh, entonces, bueno, creo que se entiende, ¿sí? Es una instanciación de variables, ¿no? Que hace el motor de inferencia para poder trabajar con los hechos concretos, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente que veníamos hablando que hace el motor de inferencia es resolver los conflictos cuando tenemos en la agenda más de una regla por activar, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta es esa, ¿cuál ejecuta primero o si se tienen que activar todas las reglas, ¿no? Por ejemplo, si las diferentes reglas pueden dar como resultado la conclusión de que el sistema sugiere prescribir un medicamento, uno se puede preguntar, ¿queremos prescribir más de un medicamento? O lo mismo con un diagnóstico, ¿sí? Em, entonces, si queremos que sea solamente una, tiene que haber una serie o sea, de, tiene que haber un algoritmo para decir qué regla se activa o no, básicamente, ¿no? Y bueno, hay diferentes criterios que vamos a comentar un poco por arriba, ¿no? Que uno es el orden, ¿sí? Eh, que habíamos dicho en la mayoría de los casos, la base de reglas que está dentro de la base de conocimientos no está ordenada, pero puede estarlo. Y ese orden puede darnos un criterio para resolver conflictos, ¿no? Entonces, puede que el sistema, el motor de inferencia dice, bueno, ejecuto la regla que primero está en el orden en mi base de conocimiento, ¿no? Otra puede ser la especificidad, ¿sí? Eh, ¿Cuántas condiciones se tienen que cumplir para que se aplique determinada regla,
¿no? Entonces, en este caso muy sencillo, en esta regla se tiene que cumplir A y B, cuando en esta solamente se tiene que cumplir A. Entonces, si programamos que se ejecute la más específica, se va a ejecutar esta que necesita cumplir A y B. Luego también hay casos donde se aplica un orden alfabético, que bueno, es bastante arbitrario, pero en algunos casos es útil. Otra forma de resolver los conflictos es cuando se programa la importancia de las reglas. ¿Sí? A cada regla se le asigna una importancia dentro de la base de reglas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si el paciente tiene dolor, le damos analgésico. Eso tiene una prioridad de 10. ¿Por qué? Porque también hay otra regla que dice, si el paciente tiene dolor en el pecho, ¿sí? Que también va a cumplir que tenga dolor, ¿sí? Entonces hay que derivar la urgencia. Esa tiene una prioridad de 100. Entonces, seguramente el sistema aplique la segunda regla antes que la primera. ¿Sí? Otro criterio que puede utilizar el motor de inferencia para resolver conflictos es la recencia. Básicamente es la última regla que fue añadida o modificada. ¿Sí? ¿Cuál es la más actual? Un poco la complicación de esto es que en vez de necesitar tener como un tag de importancia, necesita tener un tag de tiempo, ¿sí? Para rastrear los cambios. Tiene que rastrear básicamente los cambios de todas las reglas, ¿no? Em, Luego puede estar el criterio de refactorización, básicamente que no se repitan las reglas, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente hasta ahí estamos con la resolución de conflictos, ¿sí? Con eso se confecciona un orden en esa agenda que tiene el motor de inferencia para ahora activar básicamente las consecuencias, ¿no? Entonces, una vez que se selecciona una regla, pueden pasar dos cosas, ¿no? Eh, que, bueno, básicamente que el hecho resultante de esa regla, ¿sí? Que es una conclusión, eh, se añada a la base de hechos específicos del caso. ¿Sí? Que esto está dentro de eh, la base de conocimiento que habíamos charlado, que puede ser alimentado tanto por preguntas que se le hacen al usuario como, en este caso, conclusiones de la aplicación de reglas, ¿no? Eh, y lo que se hace también es se elimina esa regla que ya fue ejecutada de la agenda, ¿no? Y bueno, este ciclo sigue y sigue hasta que no quedan reglas en la agenda o cuando tenemos algún comando que determina algún otro criterio para finalizar la ejecución de la agenda. Por ejemplo, si queremos decir que se aplique un número X de reglas por cada, para cada consulta, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a hablar cómo procede el motor de inferencia en un encadenamiento hacia adelante, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer es, como veníamos comentando, aplicar las reglas a todos los hechos actuales, ¿sí? Entonces, cada aplicación de una regla va a dar un nuevo hecho que puede alimentar otra regla, que puede dar un nuevo hecho y así sucesivamente. Esta es lo que de aquí viene la idea de encadenamiento. Se encadenan las reglas para generar nuevos hechos, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue hasta que no se añadan más hechos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver como un ejemplo, un esquema un poco más detallado de cómo es este ciclo, ¿sí? Este encadenamiento, ¿no? Por ejemplo, queremos probar Z, ¿no? Z puede ser una
una consulta en particular, ¿no? Entonces, nosotros en el encadenamiento, ¿sí? Hacia adelante, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de los hechos que tenemos, ¿no? En este caso, bueno, este esquema lo tomé de un libro, ¿no? Toma como base database lo que nosotros entendemos como base de hechos, ¿sí? Y knowledge base, ¿sí? Por la base de reglas, ¿no? Pero bueno, es lo que se ve acá, ¿no? A, B, C, D y E son hechos, X es un hecho nuevo y estas son las reglas, ¿no? Son reglas lógicas que van a ser siempre eh, condiciones unidas por, en este caso, un AND, eh, entonces una conclusión, ¿no? Entonces, como veníamos hablando, estamos hablando de encadenamiento hacia adelante. Partimos de hechos, ¿sí? Que son A, B, C, D, E, y vamos a ver estos hechos qué reglas disparan, ¿no? Entonces, en este primer ciclo, nosotros no tenemos los hechos necesarios para disparar ni esta regla, ni esta regla, ni esta, pero sí esta regla, ¿no? Que A, si A, entonces X. Bueno, tenemos X, X es un nuevo hecho que alimenta nuestra base de hechos, ¿sí? Este es el primer paso, ¿sí? Entonces tenemos la etapa de match, ¿sí? Que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? De coincidencias, ¿sí? Y la parte de ejecución, ¿sí? Eh, Luego vamos a avanzar, ya que tenemos un nuevo hecho X, vamos a ver qué reglas se pueden ejecutar con X, ¿no? O qué, perdón, qué otros hechos tenemos que se puedan ejecutar sin X, ¿no? Entonces tenemos que C solo dispara esta regla, ¿no? Entonces tenemos C, entonces L, ¿no? Entonces tenemos L, un nuevo hecho. Hasta acá se entiende, porque un poco me trabé para comentar todo este ciclo. ¿Algo se entiende de este esquema? Los hechos, una vez que se le aplica una regla, no se pueden reutilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque pueden estar, por ejemplo, ¿no? Si acá hubiese, si esta regla en vez de B tuviese A, ¿sí? Se ve el puntero, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero están los tres, está X, B y E. claro, sí. O sea, está una vez que aplicamos esta regla. Sí, Nosotros comenzamos con, capaz que, bueno, no lo expliqué desde cero, ¿no? Comenzamos con estos hechos, ¿sí? A, B, C, D y E. X es un hecho derivado de que aplicamos esta regla con A, ¿sí? Entonces, A entonces X es mi nuevo hecho, todavía no lo ejecuto, ¿sí? No lo utilizo a X, sigo viendo mis hechos iniciales, qué otras reglas pueden disparar, ¿no? Y vemos que la C C. Mm. dispara, que C entonces L. Entonces L es mi nuevo hecho. Esto es a lo que se dice un primer ciclo, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Tenemos, este primer ciclo nos dio dos hechos nuevos. En el próximo ciclo lo que vamos a hacer es decir, bueno, con estos, con X y L, ¿sí? ¿Qué nuevas reglas se pueden disparar? ¿No? Entonces ya habíamos disparado esta regla, ahora vemos que con X, B y E, que son hechos que ya teníamos, eh, puedo disparar, entonces concluyo como X, B y E, entonces Y es un nuevo hecho. Y en otro ciclo más adelante, ¿sí? Porque hasta acá no había, hasta acá sin I, que fue el último hecho agregado, no podía activar ninguna regla más.
la última regla que activo es que como yo tengo I, tengo D, ¿sí? Que son hechos, o sea, por ende son verdaderos, si I y D, entonces Z es el último hecho. Y acá, bueno, el sistema va a ver si se puede disparar una nueva regla. Y bueno, acá, por ejemplo, esta regla no la podemos disparar en un próximo ciclo porque en ningún lugar tenemos el hecho M. ¿Sí? Entonces, a lo último que llegamos es a Z, que Z vendría a ser como la conclusión de el forward chaining, ¿sí? Del encadenamiento hacia adelante. ¿Sí? Un poco abstracto, pero este ejemplo lo que busca mostrar es el paso, ¿sí? De cómo se vinculan los hechos, las reglas, cómo se generan hechos nuevos y cómo esos hechos nuevos, junto con los hechos anteriores, disparan nuevas reglas que dan nuevos hechos y así sucesivamente el encadenamiento. ¿Se entiende más o menos? ¿O sí, no? Silencio de radio. Eh, Más o menos. Ahí Sí, podría profe, se darse entiende. que no se llegue a Z. Acá el ejemplo es para probar Z, según la Claro. enunciado. sí, Si de este camino podés llegar a que lo probás o podés llegar a que no lo probás. y Si no llegas nunca al hecho Z. sí, por ejemplo, tomemos la suposición, ¿sí? De que en nuestros hechos iniciales no tenemos D, ¿sí? El hecho D. Entonces nos quedaríamos trabados en el ciclo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta acá, ¿sí? Repito, que no tenemos D, nos quedaríamos con que tengo I, pero me falta D para activar esta regla y no tengo M para activar esta regla, ¿sí? Entonces no puedo concluir Ah, Z, no se prueba Z. claro. Ahora, y si haciendo el back, así de atrás hacia adelante, uno busca un hecho Z, vamos a suponer, y va, suponiendo que el estado sea el 3 y va Mm. haciendo hacia atrás, digamos, Sí, obteniendo I, D y etcétera. sí, eso lo vamos a ver. Vamos a ver este mismo esquemita, pero para encadenamiento hacia atrás. Ahora, Esto, si tomáramos un ejemplo, ¿no? sí. No se llega a Z. ¿Qué se diría? Que la última conclusión es, como en este caso creo que es la I. Esa sería. Claro, y eso, bueno, dependería cómo estaría diseñado el sistema experto, ¿no? Entonces, tomemos como, nuevamente, un ejemplo de que esto es para diagnóstico, ¿no? Y que Sí, los hechos son síntomas, ¿no? Eh, Dependerá si la consulta es, el paciente tiene fiebre y dolor de cabeza. ¿Tiene tal enfermedad? ¿Sí? ¿Tiene tal diagnóstico? ¿Sí? Ese tipo de consulta es específica para probar algo, ¿no? Ahora, si nosotros le preguntamos al sistema, ¿tiene fiebre y dolor de cabeza? ¿Qué le pasa? Claro, vamos a concluir eh, lo último que en el caso de que no tuviésemos D, iríamos a concluir I, ¿sí? La última conclusión. ¿Se ahora con el entiende? ejemplo que acabo de dar, yo puedo Sí, hacer que esos dos hechos tengan más de una conclusión. sí, Ejemplo, tiene fiebre y tiene dolor de cabeza. Y sí, uno dice, sí, tiene fiebre, dolor de cabeza y tos. O sí, cómo sería ese encadenamiento. A partir del sí, decir que tiene tos. Y ahí volver a claro. decir otra cosa. Sí, o sea, como producto, como respuesta del sistema, ¿sí? Puede haber más de una conclusión, ¿sí? Eh, si,
si uno, esto porque es un ejemplo muy abstracto, ¿no? Pero si las conclusiones intermedias a las cuales va, por ejemplo, X, ¿sí? Van teniendo algún valor, eso puede formar parte de la respuesta también del sistema, ¿no? No sé si me explico a eso, ibas hacia eso. Sí, en realidad, claro, tratando de alinear a los entrenamientos, digamos. Sí. El sistema experto, qué profundidad de reglas tiene que tener como para decir es experto, digamos? Porque se me hace que si pongo dos reglas queda corto y si le pongo muchas es como que también me paso. O No, sea, hay una forma, o sea, en sí, o sea, teóricamente puede haber un sistema experto con dos reglas, ¿no? No hay un mínimo de reglas necesario, ¿sí? Ahora, en producción, ¿sí? O sea, normalmente, como charlábamos, pueden tener entre 100 y 1000 reglas, o sea, es muy variable, ¿sí? Ahora, dependiendo de la cantidad de reglas, la complejidad de interacción entre las reglas. Sí. parecía mucho más complejo que un... Bueno, o sea, por eso también eran muy complejos de diseñar estos sistemas. ¿Por qué? Porque Claro. tiene que haber lo que era un ingeniero del conocimiento que diseñe todo esto. ¿Sí? Y esto el sistema no lo aprende solo, es diseñado por el humano. ¿Sí? Entonces sí, es un rompecabezas, o sea, en líneas generales. Pero como lo diseña un ser humano, luego es medianamente explicable, ¿no? Pero bueno, esa explicabilidad también tiene que ser diseñada. ¿Y cuándo aplicaría un sistema experto o, por ejemplo, una red neuronal? O sea, ¿en qué caso vería mejor? Y, o sea, básicamente ahí lo haría más extensivo a Machine Learning, ¿no? Como, o sea, generalización más que red neuronal. Es si yo necesito que aprenda de los datos, eso es un criterio fundamental, ¿sí? Eh, y luego también la escalabilidad, ¿no? Hoy en día, o sea, perdón, la explicabilidad, ¿no? Eh, Hoy en día se usan los sistemas expertos, sobre todo en los casos donde necesitamos que sea explicable el resultado, ¿sí? Nosotros de un sistema, de una red neuronal, la red neuronal no te va a poder explicar, ¿sí? por qué llegó a la conclusión que llegó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, o sea, todos los pasos internos de la red neuronal, y que es cómo interactúa una capa de neuronas con otra capa y todo. Ese es el argumento de una red neuronal, ¿no? Que es abstracto, ¿sí? ¿Funciona? Sí, funciona. Pero ¿cómo funciona? ¿Por qué llega a esa conclusión? No lo podemos decir. Eso, en una situación real, sí, es, por ejemplo, eh, una decisión legal, ¿sí? Capaz que no sirve. ¿Por qué? Porque tiene que haber un porqué. O sea, vamos a necesitar el producto final y el porqué, ¿sí? Porque no, o sea, que metan preso a alguien, porque sí, la red neuronal lo dijo, capaz que no es suficiente, ¿sí? Distinto que quizás un sistema experto diga, sí, o sea, esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Es culpable porque no cumple con tal y tal, no sé, eh, ley y viola tal precedente, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, 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 igual es un concepto complicado, digamos, pero sí. sí, sí. Sí. Pero, o sea, la gran diferencia es que acá o sea, el humano programa básicamente cómo se piensa, ¿sí? Es paso por paso todo esto de cómo se Sí, yo piensa. lo veo, no sé si vale la similitud, pero veo esto
si habláramos de un chatbot, por ejemplo, ¿no? Sí. Este sería el caso donde siempre presento opciones. Claro, claro. Es Entonces, que en función me dijo uno, bueno, voy a otra opción. Me dijo dos, voy a otra opción, y así. Y el otro caso sería más cuando uno entabla un diálogo y me contesta en función de ChatGPT, que yo hablo y me contesta en función de la interpretación, ¿no? es exactamente. De hecho, eh, o sea, hay varios, los primeros chatbots, muchos eran construidos con sistemas expertos, pero es un chatbot de esos que te da, siempre es como un árbol de decisión, o sea, siempre te Claro, da opciones, no es que, es el ejemplo que diste vos, o sea, vos a ChatGPT le maneja el lenguaje natural. El sistema experto, en sí, el sistema experto no va a manejar lenguaje natural. Va a estar limitado a que vos le des A, B, C, D o E. O sea, ¿sí? Tiene que encajar, ¿sí? Con los hechos que puede manejar. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, la funcionalidad es muy distinta. ¿Sí? y esto tampoco necesita un entrenamiento, porque uno pone reglas y ya está. Claro, o sea, el entrenamiento es el trabajo de diseñar esto. O sea, está entrenado, pero a mano, entre comillas, a mano por el usuario, ¿no? Eh, Hay algunas librerías de Python, por ejemplo, así como la otra vez dio librerías que se utilizaban. sí, de hecho, bueno, ya a partir de la clase que viene vamos a empezar a trabajar, la idea es trabajar con Pike, ¿sí? Que significa Python Knowledge Engine, que es una librería, un paquete para crear sistemas expertos. También está otra que es experta, pero bueno, experta solamente permite encadenamiento hacia adelante, no encadenamiento hacia atrás. Pero bueno, un poco la idea del trabajo práctico, después lo vamos a charlar, es que ustedes construyan su propio sistema experto, idealmente con Pike, eh, que sea, o sea, sencillo, no hace falta que sea un sistema experto con 1000 reglas, porque lógicamente tiene una complejidad importante, pero que lo puedan construir ustedes. ¿Sí? Esa es la idea de las prácticas, que todavía no arrancamos, vamos a arrancar recién la clase que viene. Eh, para que, bueno, sí, porque hasta ahora venimos muy de teoría, muy árido, eso lo sabemos, pero bueno, todavía estamos preparando la práctica. Claro. Eh, Así que bueno, sí, ya la clase que viene metemos las manos en el barro. Eh, pero bueno, vamos ahí a ver cómo todo esto se pone en práctica, ¿no? No necesariamente con tanta complejidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, seguimos adelante. Bueno, entonces, el encadenamiento hacia adelante, básicamente, ¿en qué termina? Termina creando una cadena de inferencias, ¿no? Eh, que bueno, acá es otro ejemplo que las letras no son las del caso anterior, ¿no? Del ejemplo anterior, pero si suponemos que tenemos los hechos A, B y E, ¿sí? Podemos decir, bueno, eh, tenemos, no sé, 3 reglas, ¿sí? La única que podemos activar es la regla 3, ¿no? Entonces, la regla 3 nos dice si A es verdadero, entonces X, ¿no? Entonces, bueno, ahora contamos con X y también teníamos B y E en nuestros hechos, ¿no? Ahora podemos activar la regla 2 que nos da y como resultado, ¿no? Entonces ahora tenemos un nuevo hecho, ¿no? Con y con resultado y como teníamos, no, acá faltó D en la base de los hechos, ¿no? Entonces si no tenemos D, nos quedamos en I, básicamente. Si tuviésemos D dentro de los hechos iniciales,
llegábamos a Z, ¿no? ¿Se entiende un poco? Es una forma de estructurar el camino, o sea, o graficar el camino de el encadenamiento hacia adelante. Bueno, entonces vamos a ir ahora a hablar del encadenamiento hacia atrás, con reglas, ¿no? Entonces, el encadenamiento hacia atrás vamos a partir de la pregunta, ¿sí? De lo que sería, sí, la pregunta más general, ¿sí? Como si fuese preguntamos lo que en el encadenamiento hacia adelante sería como una conclusión, ¿no? Entonces, primero, o sea, lo que vamos a ver si el consecuente, ¿sí? Está en la base de hechos, ¿no? Por ejemplo, o sea, si vamos a decir, el paciente tiene neumonía, por ejemplo, el sistema lo primero que va a hacer va a buscar si neumonía está dentro de los hechos que son verdad, ¿no? Lógicamente, en el caso de un sistema experto de diagnóstico, eso no va a estar, ¿no? Pero, pero básicamente es eso. Va a preguntar va a fijarse si la pregunta es parte de el conocimiento ya sabido, ¿no? Si es parte de los hechos, ¿sí? Que el sistema ya tiene, ¿no? Eh, si no está en la parte de los hechos, ¿sí? Si no lo puede responder sin aplicar reglas, lo que va a hacer es buscar, ¿sí? Alguna regla que tenga el consecuente, o sea, la parte después del entonces, como resultado, ¿no? Entonces, básicamente va encadenando conclusiones, ¿no? Entonces, la conclusión 5, vamos para atrás y nos vamos a preguntar, eh, o sea, si nosotros nos preguntamos 5, vamos para atrás y preguntamos, ¿4 es verdadero? Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber yo si 4 es verdadero? ¿No? Y no está en la base de hechos 4. Bueno, vamos a buscar una regla que nos vincule 4 con alguna otra cosa y nos lo vincula con 3. Y nos vamos a preguntar, ¿3 es verdadero? No está en la base de hechos. Vamos a ir a buscar otra regla que nos vincule con otra cosa y así sucesivamente hasta que el sistema encuentra, ¿sí? Encadena con algo que sea un hecho de la base de hechos, básicamente. O sea, dice, ahí es donde dice, sí, la pregunta que vos me hiciste es verdadera. Vamos a tratar de ilustrarlo con el mismo tipo de esquemita que teníamos para el encadenamiento hacia adelante, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a preguntarnos, ¿Z es verdadero? ¿Sí? Y vamos a tener esta base de reglas y esta base de hechos. Como es encadenamiento hacia atrás, no vamos a arrancar con los hechos, vamos a arrancar con Z y las reglas, ¿no? Entonces, en el primer paso vamos a decir, tenemos esta regla, ¿sí? Da como resultado, tiene como resultado Z, ¿no? Entonces, Z sería verdadero si se cumplen Y y D, ¿sí? D está en mi base de hechos, entonces es verdadero. Me queda probar Y si es verdadero, ¿no? Entonces, ahí tengo que buscar alguna regla que me vincule Y. Encuentro en mi base de reglas Y, que me dicen, es verdadero si se cumple X, B y E. B y E están en mi base de hechos. Bien. Ahora me pregunto, ¿X será verdadero? ¿No? Entonces, acá voy a buscar las reglas que tengan como conclusión X. Encuentro que A, ¿sí? Que X es verdadero si se cumple A.
Y bueno, y ahora yo comparo con mi base de hechos. Y bueno, veo que A es verdadero. Entonces ahí voy a poder concluir, ¿sí? En base a todas las reglas que activé, que Z es verdadero. ¿Se entiende? Un poco complejo, eso lo entiendo, pero, o sea, veamos que acá partimos, ¿sí? Al revés. En vez de partir de los hechos, parto de la respuesta final y esa respuesta, ¿qué reglas activa? Y voy a ir fijándome, ¿sí? Si esas reglas se cumplen, ¿sí? Si puedo, básicamente lo que tengo que encontrar es una regla que se vincule con hechos, o sea, con verdades, ¿no? Entonces empezamos con la empezamos con la regla de Z con D e I, ¿no? Después pasamos a la regla de I con otra. Siempre perdón, nos quedaba una hasta que llegamos a todos hechos, ¿sí? Eh, y acá básicamente es un poco a ver, perdón, acá me salteé. Sí, está bien. X y A. Bien. Sí, a esta altura ya se comprobamos Z. Pero bueno, básicamente lo que hace es partir de ahí, desde las reglas. Entonces, o sea, puede que yo llegue a una regla que se cumple, entonces digo, mi pregunta del inicio es verdadera, ¿sí? La puedo probar, ¿sí? Lógicamente. ¿Cómo no? Si no encuentro ninguna regla que se comprueba con hechos, ¿sí? Llego a lo que es el fallo de una consulta. Entonces, se asume que esa consulta no es verdadera, ¿no? Si el ejemplo era el paciente tiene neumonía, eh, vamos a decir que no tiene neumonía, ¿no? También puede pasar que lleguemos a que no es verdad, al fallo de la consulta por un defecto en nuestra base de conocimiento, que esté incompleta o mal mantenida, ¿sí? Em, entonces, bueno, también puede pasar de que en todo este ciclo se genera algún bucle, ¿sí? Y bueno, el motor de inferencia necesita tener algún mecanismo en el cual pueda cortar el bucle. Y bueno, un poco para complicar un poco más el escenario, hay algunos sistemas expertos que trabajan con un encadenamiento mixto, ¿no? Entonces, aplican primero el encadenamiento, por ejemplo, hacia adelante, y luego dentro de la misma consulta aplican encadenamiento hacia atrás, ¿no? Entonces, van en una dirección y luego cambian en otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para poner un caso práctico, tenemos un sistema experto que diagnostica enfermedades, ¿no? Y nosotros arrancamos con los hechos de fiebre y tos, ¿no? Que son los síntomas, ¿no? Entonces vamos a tener una parte del encadenamiento hacia adelante que aplica una regla, ¿sí? Que es posible gripe, se llama la regla, que, que concluye que posiblemente tengas gripe si tenés fiebre y tos, ¿no? Este nuevo hecho, sí que es posible gripe, sí que es un hecho en sí, eh, dispara una regla, ¿sí? Que se llama confirmar gripe, ¿sí? O más que una regla, una acción, ¿no? Eh, entonces, a partir de esa acción de confirmar gripe, se dispara una pregunta al usuario de, por ejemplo, si tiene un dolor muscular, ¿no? Eh, entonces, en base a esa respuesta de el usuario, se puede concluir que sí, que tiene gripe, ¿no? Entonces se pasa de una probabilidad de gripe, se toma un nuevo elemento y se concluye el diagnóstico
con mayor certeza, ¿no? Bueno, hasta acá es básicamente el funcionamiento vimos primero cómo está conformada la base de conocimientos y luego vimos cómo funciona el motor de inferencia básicamente un sistema experto basado en regla, cómo puede funcionar con encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás, ¿no? Em, Eso puede ser eficiente con lo que veníamos comentando si no tiene muchas reglas. Si tiene muchas reglas, todo lo que es el matching de reglas puede ser muy costoso. Y bueno, lo voy a comentar solamente de que hay diferentes métodos para aumentar la eficiencia, ¿no? No hace falta que lo sepan cómo funcionan, obviamente, con entender básicamente lo anterior ya es suficiente. Pero bueno, hay métodos como el algoritmo de Markov, ¿sí? Que básicamente priorizan las reglas que a ejecutar, ¿sí? A tratar, en vez de aplicar todas, ¿sí? Es como si en la agenda, ¿sí? Yo digo, bueno, yo obtuve, o sea, coincido, ¿sí? Con determinadas reglas que tienen mayor prioridad, no sigo buscando más reglas, las aplico, ¿sí? Eh, Luego hay algoritmos que lo que hacen es, hacen como una memoria intermedia de reglas que ya se cumplieron, entonces en esas reglas ya no se busca, ¿sí? No se buscan esas reglas, o sea, entonces no es un todos contra todos como veníamos charlando anteriormente, deja de ser un todos los hechos contra todas las reglas, sino que las que ya se cumplieron se sacan de la búsqueda. Y bueno, que eso hasta ahí es el algoritmo RETE y el TRIT es una derivación del algoritmo RETE. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalle, ¿no? Entonces, hasta acá estábamos, ¿sí? Con los componentes de un sistema experto basado en reglas. Hablamos de la base de conocimientos, que hasta ahí venía bien. Después, bueno, nos metimos en el motor de inferencia, que es la parte que piensa. Ahí se pone un poco más complejo cuando queremos ver todos los pasos que realiza en el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Y nos quedan algunos otros componentes que no son los esenciales, pero que son importantes, ¿no? Y como es lógico, es importante para la puesta en producción del sistema experto la interfaz de usuario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la interfaz de usuario? Obviamente que básicamente cualquier persona que quizás tenga conocimiento del área de dominio, pero que no conozca de programación de los lenguajes que se utilizan para programar el sistema experto, pueda hacer uso de la misma forma, ¿no? Y lo básico que podría hacer sería consultar el sistema y obtener respuestas, ¿no? Idealmente también sería bueno que pueda editar hechos y reglas y que, pueda recibir soluciones y explicaciones, ¿no? O sea, que las respuestas que tenga sean explicables, no sea solamente un sí o no, o tiene tal cosa, o si el paciente tiene tal cosa o tiene tal otra, ¿no? Básicamente, la interfaz de usuario va a estar conectada a todos los componentes del sistema experto y, bueno, el diseño de la interfaz de usuario puede ser de muy sencillo a un poco más sofisticado. Puede ser preguntas y respuestas predefinidas, puede tener menús
interactivos o puede estar acoplado a algún sistema de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso tiene que ser fácil de usar para usuarios que no sepan de programación, ¿no? Entonces, por otro lado, el otro componente que comentábamos es importante es editor de la base de conocimiento, ¿no? Que básicamente lo que, bueno, también es conocido como herramienta de adquisición de conocimiento, es que no sea necesario, indispensable, tener el tipo que programó el sistema experto para agregar nuevos conocimientos a la base de conocimientos, ¿sí? Hechos, tanto sean hechos o reglas, ¿no? Eh, entonces, básicamente es eso. El otro elemento que nos queda es el sistema de explicaciones, ¿no? Que también se llama justificador, ¿no? Entonces, básicamente explica el razonamiento del sistema experto al usuario, que puede ser básicamente describir qué reglas se activaron para llegar a determinada conclusión, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a poder responder el sistema de explicaciones, cómo se llegó a la conclusión, ¿sí? Qué reglas se activaron y qué hechos intermedios se dedujeron, ¿sí? Por qué no se llegó a otra conclusión, que todo esto se responde porque hay pasos lógicos que fueron probados por el sistema, ¿no? Em, o bueno, diferente, básicamente, todo, qué se activó y qué no se activó en la ejecución de esa consulta, ¿no? Y bueno, un ejemplo es ese, ¿no? Poder entender cómo se llegó a determinado diagnóstico médico. O de la misma forma, como veníamos hablando en otros casos, eh, por qué se llega a una conclusión determinada en un sistema que tiene que ver con toma de decisiones en el ámbito más legal, ¿no? En esos casos es donde quizás, entre comillas, brillan los sistemas expertos porque pueden ser más entendibles, ¿sí? Si tienen este módulo de explicaciones, ¿no? Y bueno, ahí es donde tienen ventajas sobre otros sistemas que aprenden solos, pero son más tipo caja negra, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que ya venía comentando, eh, sí, aplicaciones críticas para la seguridad, ¿no? Bueno, hasta acá lo que vamos a hablar hoy de sistemas expertos. Obviamente van a quedar dudas, cuáles las tienen ahora y las que vayan procesando de acá a la próxima clase, las podemos charlar la próxima clase. ¿Qué dudas tienen? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora puntual de lo que venía comentando? Por el momento no, profe. No, 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 no. Bueno. Bueno, entonces, un poco qué tenemos pensado para el trabajo práctico, que va a ser uno solo, pero lo vamos a ir desarrollando en varias clases. Idealmente, nuestra idea es que puedan hacer lo más posible, o sea, que le tome la menor cantidad de tiempo posible fuera de las clases. Entonces, como ya había comentado, los grupos van a ser los mismos que para el trabajo de investigación, que ya están conformados. Los entregables van a ser básicamente lo mismo que para el trabajo de investigación, pero agregamos, seguramente le vamos a pedir un repositorio con lo que hayan generado para armar el sistema experto, ¿sí? Eh, y opcionalmente, bueno, vamos a ver en las próximas clases, a ver si pueden armar algún tipo de interfaz de usuario
Bueno, una herramienta útil que podríamos ver de utilizar es Streamlit. No sé si alguno utilizó Streamlit en algún momento, pero para mí sería interesante mostrarlo porque también es bastante útil para cualquier cosa que no tenga que ver con sistemas expertos y que hagan ustedes de análisis de datos. Básicamente lo que hace es darnos un front-end para cualquier cosa que nosotros hagamos de análisis de datos y bueno, vamos a ver si lo podemos aplicar a lo que hagan ustedes. Pero bueno, eso no va a ser obligatorio, ¿no? Eh, Luego, bueno, como habíamos charlado, van a tener que presentarlo, lo que hicieron, ¿sí? Eso en el 5 de junio. Y bueno, en la presentación cada grupo va a tener que hacer preguntas también, básicamente la misma dinámica del trabajo de investigación y el objetivo va a ser que construyan un sistema experto basado en reglas que básicamente aporte, ¿sí?, a sistematizar el conocimiento en determinado dominio, ¿no? Eh, Obviamente, o sea, no le vamos a pedir que sea súper sofisticado, ¿no? Pero por lo menos que muestre que ponen en práctica la parte elemental de un sistema experto, ¿no? Puede ser, o sea, una conversación, ¿sí? O sea, básicamente algo muy sencillo, ¿sí? Les doy un par de ejemplos muy tontos quizás, pero bueno, si se les ocurre algo más relacionado con su trabajo, mejor, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, un recomendador de plantas de jardín, ¿no? Que te dice, bueno, en base a eh, ciertos hechos, ¿sí? Como el clima, la cantidad de sol, el tipo de suelo o las variables que a usted se le ocurra, le diga, bueno, qué plantas pueden tener, ¿no? Entonces las reglas, ¿sí?, en este ejemplo sería, si el usuario vive en clima seco, por ejemplo, y tiene poca agua, ¿sí?, si se cumplen esos dos hechos, se van a recomendar determinadas plantas, ¿no? Eh, y las entradas van a ser el tipo de clima, exposición al sol, disponibilidad de agua, o si son plantas de interiores, de exteriores, las variables que a ustedes se les ocurran, ¿no? Otro ejemplo, también muy pavo de cosas cotidianas, es algo que recomiende ejercicio, ¿no? Pautas de ejercitación, ¿no? Entonces, pondremos como variables, ¿no? O hechos a aportarle al sistema, la edad, la condición física, qué objetivos tiene, ¿no? Entonces, a partir de eso eh, pueden crear una serie de reglas que terminen en una sugerencia, ¿no? Eh, Obviamente, o sea, lo más importante del trabajo práctico sea que estructuren esto, ¿no? El tener una base de conocimiento con una serie de hechos, una serie de reglas, ¿sí? Y que eso sirva a poder responder preguntas en particular, ¿no? Eh, Así que bueno, no se asusten de que vaya a necesitar una complejidad muy grande, ¿no? Puede ser bien sencillo, pero bueno, la idea es que ejemplifique lo que vamos viendo en la materia, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi idea era ahora pasar, a ver qué hora es, son las 8:10. Si quieren unos 5 o 10 minutos, ¿sí? Parto la clase en grupos, ¿sí? Y y que charlen muy brevemente qué se les ocurre ahora, sobre todo para organizarse y qué ir pensando individualmente para la próxima clase, ¿no? Donde vamos a empezar a hablar de las herramientas, ¿sí? Sobre todo de Pike, de cómo crear nuestro sistema experto, ¿no?
¿Alguna duda hasta acá de las pautas? Sí, profe, me mareé un poco. Sí, La otra vez elegíamos un trabajo de investigación sí, que no tiene que ver con este. Este es otro nuevo trabajo práctico. sí, no tiene nada que ver. Sí. Lo No, otro ok, es perdón. un trabajo de investigación que es más de inteligencia artificial, eh, que investiguen, o sea, sobre los sistemas que nosotros no vamos a ver en detalle en el curso, ¿no? Ahora Ok, en el práctico lo que buscamos es que con una complejidad baja creen un sistema de los cuales estamos viendo en el curso, que es los sistemas expertos, ¿no? Eh, perfecto. ¿sí? La idea es que lo hagan, obviamente, basado en reglas, ¿sí? O sea, sería un poco más complejo, o sea, no es que no puedan, ¿sí? Pero bueno, obviamente va a ser más desafiante crearlo con otro tipo de representación del conocimiento, ¿no? Eh, Bárbaro. un poco eso, ¿no? Mm, Básicamente, ¿cómo pueden arrancar a pensar sin tener las herramientas de lo que vamos a hablar de los paquetes de Python? Es como armar un árbol de decisión, es bastante parecido, ¿no? Un poco que cómo estructuramos las reglas, ¿sí? Para que nos respondan qué, en base a qué hechos iniciales, ¿no? Sí, tenemos a Tomás sí, Tomás. Sí, estaba pensando, ¿el Akinator no es un sistema experto también? Akinator no lo conozco. Perdón. Es como una especie de jueguito que salió hace muchos años que uno es como un genio que te va preguntando, te termina adivinando la persona que estás pensando, alguna celebridad o alguien famoso. Te va haciendo preguntas y por descarte, como que es un árbol de decisión que va llegando y te dice, no sé, Sí, cualquier sí. persona. Sí, eso tranquilamente se puede construir con un sistema experto, ¿sí? Porque básicamente el sistema experto puede reproducir, ¿sí? Cualquier árbol de decisión, ¿sí? No necesariamente lo inverso, ¿no? No podemos representar cualquier sistema experto en un árbol de decisión, ¿sí? Eh, bueno, ya que hablamos de árboles de decisión, comparado con quizás lo que vayan a ver en Machine Learning, o sea, lo que van a ver en Machine Learning de árboles de decisiones son árboles de decisiones que se entrenan solos, ¿sí? O sea, que aprenden solos. Acá podemos estructurar un sistema experto como un árbol de decisión, pero nosotros definimos, ¿sí? Esas decisiones, ¿no? Sí, Nicolás. Sí, quería saber si ya habían subido esta PPT al campus. Este PPT no, lo puedo subir hoy. Sí, Genial. Sí, sí, así ya podemos tenerlo como para tener la consigna y todo. sí, sí. Hoy lo subo. Gracias. Así ya lo tienen para el fin de y eso. Buenísimo. ¿Alguna otra preguntita? Así que bueno, si quieren, hacemos eso. Hacemos igual, o sea, se toman 10 minutos y después terminamos la clase, ¿no? Así que bueno, o si quieren, charlen en grupo y una vez que cierran el grupo, el que tenga alguna duda todavía, yo voy a estar un rato más y vuelve a la sala común, ¿no? Entonces, bueno, ahora creo los 7 grupos y un poco los dejo libres, ¿sí? Así que cada cual se acuerda en qué grupo está, si no lo tiene en el Moodle o en el correo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, les tienen que aparecer los 7 grupos, ¿no? A ver,